Yo quería preguntar sobre cómo ha cerrado el discurso diciendo que serían las circunstancias quien podían ser las que contribuían a esto y tengo que mantenerme sereno y tranquilo. Y antes ha dicho que las circunstancias nunca son las que tienen la culpa de las cosas, seremos nosotros. Entonces, ante esto, Las circunstancias. bueno, yo siempre le busco un poco la vuelta Sí, a la sí, sí. situación. Y esto yo creo que cómo enfocar o cómo enfrentar o cómo afrontar circunstancias que todos los días ocurren, que seamos nosotros los responsables y que seamos nosotros los responsables haciéndonos cargo de todo lo que nos ocurre. Tomando distancia no solucionamos nada, pero debemos enfrentarnos o debemos afrontar todas esas situaciones que hemos tomado distancia, volver a ellas. O sea, ¿qué perseguimos? Mi pregunta es, ¿qué se persigue? ¿Se persigue reducir, bueno, yo creo que el objetivo siempre es reducir el ego, es un poco lo que yo tengo en la cabeza, pero cuando estoy con alguien que me daña, debo volver a él y decir, o sea, enfrentarme a él y decir, no me vas a dañar, eso también es un poco ego, ¿no? O es un poco Sí, desafiante. Es muy que a bien. veces eso genera desafío, o a mí me lo parece. Muy bien, muy bien. Sí, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Entonces, estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Aquí cuando dice debido a las circunstancias, ahí nos incluimos a nosotros. Nosotros somos el factor, la circunstancia, la condición principal que está colaborando con ese acontecimiento. Entonces, ¿de qué manera enfrentar o relacionarnos con esas personas o situaciones difíciles que tienen el potencial de provocar en nosotros estados aflictivos que eventualmente van a causar sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces, al igual que la práctica espiritual en general, hay estas tres fases, ¿no? Que usamos la analogía del maestro que manda a su discípulo a la cueva, en la montaña, ¿no? Y después la segunda fase es bajar al valle, y la tercera fase es ir a meditar en el cementerio. Entonces, queriendo decir que de estas tres fases hay dos que son artificiales, que son laboratorio, ¿no? La primera es nos alejamos de todo lo nocivo, que no es inherentemente nocivo, pero tiene el potencial de afectarnos, ¿no? Porque nosotros estamos en un estado un poco delicado, ¿no? Entonces buscamos un sitio idóneo, vamos a pedregar. Y ahí, libre de toda contaminación o todo objeto nocivo, nos dedicamos a luchar contra los demonios internos, apaciguar las contradicciones internas. Y cuando tengamos cierto éxito, ¿no?, en trabajar con nuestras inconsistencias, ¿no?, después nos exponemos a la segunda fase, que no es laboratorio. Aquí nos exponemos naturalmente a lo que ofrezca el mundo, a las personas que aparezcan delante de nosotros e interactuamos con todos por igual, ¿no? Y cuando logramos, ¿no?, de alguna manera lidiar con esa situación, como diríamos, natural, espontánea, con cierta maestría y no somos provocados a reaccionar de una manera excesiva, pasamos a la tercera, que es laboratorio. Esto es para los grandes yogis. Cuando ya no es suficiente estar con personas comunes y corrientes, ellos buscan a propósito personas difíciles, las más difíciles posibles, ¿no?, hasta espíritus dañinos, ¿no?, porque eventualmente para lograr la iluminación tenemos que trascender o superar todo, ver la divinidad detrás de todo, ¿no? Entonces hasta una persona iracunda, ¿no?, es de alguna manera una energía, como se dice, urgente espiritual que trata de sacudirnos. Pero eso hay que hacerlo por fases. Entonces, inicialmente, reconociendo nuestras debilidades, tenemos que elegir a propósito una vida sana, con personas sanas, con comida sana,
con lectura, televisión sana, para poder estar libre de distracciones, para enfocarnos en nuestros problemas personales, en la sombra, ¿no? Y después, cuando tengamos cierta estabilidad meditativa, pasamos al modo natural, operando, venga lo que venga, afronto lo que sea. Y integramos lo que surja en el camino espiritual. Es una fase que dice integrar lo que surja como práctica espiritual. Y cuando eso ya no da más, cuando somos Milarepa y necesitamos o Atisha, buscamos el peor cocinero en toda la India, la persona más molesta a propósito, y le pagamos un sueldo. Tú, estás al lado mío, enséñame paciencia, ¿no? Entonces, al principio, reconociendo nuestras, ¿cómo se dice? Debilidades, no queda muy bien, ¿no? Subtibilidades. Sí. Entonces, si tú notas que tú estás con una persona y no le puedes ayudar, ¿no? Y esa persona te está hundiendo en vez de elevándote, entonces por un periodo es mejor alejarse. No eternamente, pero un periodo mejor alejarse. Estar delante, en el final del recorrido, el laboratorio que decía usted del cementerio, es estar delante de cualquiera y ser, o sea, estable, ¿no? Que no se me despierte nada, o sí, que yo pueda estar firme y fluido. O sea, ese es el objetivo final. Sí, el objetivo final, por supuesto, es iluminarnos, ¿no? Y ocurre simultáneamente que descubrimos que estamos iluminados en un paraíso y que todos los restos están iluminados. Ese descubrimiento es simultáneo. Entonces, progresivamente vamos a descubrir nuestra divinidad y simultáneamente vamos a descubrir la divinidad en otros, ¿no? Entonces, el primer paso es apaciguar la agitación, las aflicciones mentales, ¿no? Entonces, para eso necesitamos alejarnos de todo lo que obviamente contradice esas normas nuestras de lo que es espiritual. Yo, cosas muy cortas. El verso 18, cuando hace referencia a ignorar los acontecimientos, creo que ese debe ser un problema de traducción, porque es como darle la espalda a la realidad. Sí. Sería afrontar y aceptar, no ignorar, ¿no? Lo segundo... Sí, entonces vamos paso por paso. Sí, tienes razón. Por lo tanto, ignorar todos los infortunios quiere decir verlos tal como son, no exagerar su importancia y no dejar que tengan poder sobre nosotros. Sí, eso me refería que hay fallos de traducción. Luego, rápidamente, el comentario de ese maestro que decía: ojalá se te muera alguien y así te elimines rápido, lo tomo como broma, porque me parecería uno de los actos más egoicos que se podrían presentar en un ser, ¿no? Sí. Estar deseando que se te muera alguien para rápidamente ir a iluminarte, ¿no? Sí. Pero sí, esto lo dejo ahí como sí, solamente como detalle, ¿no? Sí. Y por último... Pero para ir punto por punto y aclarar, entonces creo que yo dije que este maestro me había dicho a mí que es bueno que ocurra algo en tu vida que te sacuda, ¿no? Que te obligue a replantearte el propósito de la vida, pero que no te deje inútil, ¿no? Pero no necesariamente la muerte de otra persona, puede ser a lo mejor toda tu energía invertida en un proyecto, como Julio Iglesias, ¿no? Que quería ser futbolista y después se rompió una pierna y en el hospital aprendió guitarra y empezó a cantar y cambió su vida. Entonces algunas veces tú estás... Entonces, algunas veces pasa algo así. Es el único ejemplo que me vino a la mente. Me perdonan. No. Entonces, algunas veces estamos invertidos completamente en esto, ¿no? Y ese negocio no sale. O se derrumba todo. Y de repente descubrimos que, al fin y al cabo, mi vida no se trataba de esto, ¿no? Sí, lo entiendo, pero me parece más compasivo el pretender la supuesta iluminación en un plazo más largo,
y no a base del sufrimiento de otros que estén en tu entorno, ¿no? Sí. Y luego, por último, una reflexión sobre el texto, ¿no? Que yo creo que aquí podemos empacharnos de Santideva, en el sentido de que supongo que es un texto que pretende afinar y aproximar al ser a un estado absoluto, pero en muchísimas vidas. Es un texto para infinitas vidas, para trabajarlo y perfeccionarlo y asumirlo en muchas vidas. En unas cuantas tardes va a ser imposible que metabolicemos razonablemente el texto. Sí, me alegro que lo veas de una manera tan profunda. Sí, sí, entonces yo creo que sería muy conveniente jerarquizar y priorizar algunos aspectos del texto para que el camino que cada uno tenemos que seguir tuviera una cierta racionalidad, porque si no se ve tan complejo un texto de esta naturaleza y esta profundidad, asumirlo en unas cuantas tardes, cuando eso se tiene que desarrollar el que pueda y quiera en infinitas vidas, pues claro, te sientes como impotente ante un muro, decir, bueno, esto no lo voy a poder resolver tan rápido, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí. Infinitas vidas no. Tú sí. Entonces, sí, es muy bueno que veamos este manual como algo, nuestro manual de vida y de muchas vidas. Y algunos de los temas que toca son muy profundos. Habla de todo la gama o todo el espectro, ¿no? De cómo lidiar con la ira, por ejemplo, cómo desarrollar la paciencia. Pero en el camino del Bodhisattva usamos esta palabra paramita, queriendo decir la perfección de la paciencia. Entonces, a nosotros se nos pide dar un paso en esa dirección, ¿no? Ir cambiando poco a poco nuestra capacidad de resistir más las inconveniencias, el sufrimiento, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos acercando a ese paramita, pero como tú dices, lograr la perfección de la paciencia es mucho pedir, de un día para el otro, a lo mejor como tú dices, en una vida entera. De acuerdo a algunos comentarios, ¿se dice así? Equivalen los bhumis, los niveles de iluminación, con uno de los paramitas. Entonces la paciencia equivale al tercer nivel de la iluminación. Son palabras grandes. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos avanzar, que día a día podemos hacer todo lo posible por aumentar nuestro nivel de tolerancia, de paciencia, de aceptación. Simplemente aceptar quienes somos, a otros seres y la realidad tal como es. Entonces, continuamos, hacemos una meditación.